La temperatura esa noche había bajado a 9 grados Celsius. Claire Hartwell regresaba a casa después de un turno doble en el hospital del condado de Cook, con el aliento saliendo en nubes blancas y los huesos doloridos tras 12 horas de pie. Casi pasó de largo junto a la niña que estaba sentada sola en las escaleras de la iglesia de St. Anthony. Casi. Pero algo, un hilo invisible que nunca podría explicar, la hizo detenerse. Lo que hizo a continuación desencadenó una serie de acontecimientos que destrozaron su tranquila vida y la arrastraron a un mundo que nunca había imaginado que existía. Y el hombre que se encontraba en el centro de ese mundo nunca olvidó su amabilidad. Nunca. El invierno de 2019 azotó Chicago como un castigo. Era el tipo de frío que se metía dentro del abrigo, dentro de la piel, dentro de la médula de los huesos, y se quedaba allí, sordo e implacable, recordándote que a la ciudad no le importabas. El viento del lago hacía un ruido como de tijeras cortando tela, y la mayoría de la gente con 2 dedos de frente se quedaba en casa a las 8 de la noche del martes. Claire Hartwell no era como la mayoría de la gente. A sus 31 años, Claire tenía ese tipo de agotamiento que solo tienen las enfermeras. Un cansancio que no viene de la pereza, sino de cuidar demasiado a demasiada gente durante demasiadas horas seguidas. Llevaba su cabello oscuro y castaño recogido bajo un gorro de lana gris y caminaba con la postura ligeramente encorvada de alguien que se protege tanto del frío como del peso de lo que había visto ese día. Un hombre sin seguro médico, rechazado por un especialista. Una anciana ingresada por tercera vez en un mes, porque no podía pagar sus medicamentos. Un niño que había ingresado desnutrido y se había ido con una derivación a los servicios sociales y nada más. Estaba a 2 manzanas de la estación de CTA en Michigan Avenue cuando la vio. Una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, sentada en los escalones de piedra de la iglesia católica de St. Anthony, con las rodillas recogidas contra el pecho y los brazos envueltos alrededor de ellas con tanta fuerza que parecía que intentaba mantenerse entera. Llevaba el uniforme del colegio, una falda a cuadros y una blusa blanca con solo un fino cardigan por encima, sin abrigo, sin guantes, sin gorro. Su cabello oscuro estaba suelto y le azotaba la cara con el viento, y Claire podía ver incluso desde la acera que sus labios tenían un tono azulado morado, característico de alguien cuya temperatura corporal ya había empezado a bajar. Claire se detuvo. Cualquier persona sensata, cualquier persona prudente, habría sacado su teléfono y llamado al 911, se habría quedado a una distancia segura y habría esperado a que alguien oficial se ocupara de ello. Era lo más sensato, lo más prudente. Claire Hartwell subió los escalones. «Hola, cariño». Se agachó hasta la altura de la niña y sacó las manos de los bolsillos. «Hola, ¿me oyes? Me llamo Claire. ¿Cómo te llamas?» La niña levantó la vista. Sus ojos eran extraordinarios, marrones oscuros con reflejos casi ámbar, grandes y asustados, pero también con algo más. Orgullo, tal vez, o la particular autocontención de una niña que ha aprendido muy pronto a no mostrar debilidad. «Sofía», dijo. Su voz era débil y temblorosa. «Sofía, qué nombre tan bonito». Claire ya se estaba quitando el abrigo, un abrigo de invierno muy resistente por el que había ahorrado 3 sueldos. Un Patagonia azul marino oscuro que había comprado porque los inviernos de Chicago no admitían menos. Se lo puso a la niña sin dudarlo. Le quedaba grande, le llegaba más allá de las rodillas y las mangas le colgaban por debajo de las manos. «Así está mejor». Sofía miró el abrigo y luego a Claire. Algo cambió en la expresión de la niña. No era el alivio que Claire esperaba, sino una especie de evaluación cuidadosa, como si estuviera decidiendo algo. «Ahora tendrás frío», dijo Sofía. «Tengo buena circulación», dijo Claire. «¿Dónde están tus padres, cariño? ¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera?» Se suponía que debía encontrarme con mi conductor. Sofía se ajustó el abrigo y Claire sintió la primera oleada de calor real volver a las mejillas de la niña. Roberto debía recogerme de la clase de piano, pero algo debió haber pasado. «¿Roberto?» Claire miró a su alrededor. La calle estaba casi vacía. Una pareja caminaba a paso ligero al otro lado. Un repartidor había aparcado en doble fila en la esquina. Nadie parecía estar buscando a una niña perdida. «¿Tienes teléfono?» Sofía negó con la cabeza y luego dudó. «Mi padre no me deja llevar uno todavía. Dice que soy demasiado pequeña». Una pausa. «Probablemente esté muy preocupado». «De acuerdo.
¿Puedes decirme tu apellido, tu dirección o el número de tu padre? Otra pausa, esta vez más larga. Sofía miró a Claire con esos ojos extraordinarios y Claire tuvo la clara impresión de que la niña estaba llevando a cabo algún tipo de protocolo interno de evaluación de riesgos. Luego, en voz baja, dijo, «Mi apellido es Reyes». Claire asintió sin reconocer el nombre. Sacó su propio teléfono. «De acuerdo, Sofía Reyes, vamos a llevarte a un lugar cálido mientras averiguamos cómo localizar a tu padre». Llevó a la niña al restaurante abierto las 24 horas que había en la esquina de Michigan y Waca. Roses, el tipo de lugar con asientos de vinilo y café ilimitado, y una camarera que lo había visto todo 2 veces. Claire pidió chocolate caliente para Sofía y café para ella, y envolvió ambas manos alrededor de su taza, porque, de hecho, tenía mucho frío sin su abrigo. Sofía bebió el chocolate caliente con la seriedad concentrada de una niña que había sido educada con buenos modales y no los abandonaba ni siquiera en una crisis. Se sentó erguida. No sorbió ruidosamente. Llevaban allí unos 20 minutos cuando la puerta de cristal del restaurante se abrió y entró un hombre que cambió inmediatamente la temperatura de la sala. No era el hombre más grande que Claire había visto nunca. Medía quizá 1,88 metros. Tenía los hombros anchos y llevaba un abrigo negro de lana que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Claire. Pero no fue su tamaño lo que cambió el ambiente. Era su forma de moverse, esa economía de movimientos controlada que caracteriza a las personas que nunca han tenido que preguntarse si eran las más peligrosas en una sala determinada. Recorrió el restaurante con la mirada y sus ojos se posaron en Sofía con una intensidad que hizo que Claire se enderezara involuntariamente en su asiento. «Papá», dijo Sofía, y su compostura finalmente se quebró. Justo en ese momento, con la voz suavizada por el alivio, el hombre, Dominic Reyes, cruzó el restaurante en unos 4 pasos. Se agachó junto a la mesa, tomó el rostro de Sofía entre sus manos y la examinó con una minuciosidad y ternura que contrastaban por completo con todo lo demás en él. Le habló en español en voz baja, demasiado rápido para que Claire pudiera seguirlo, y Sofía le respondió, y luego él abrazó a su hija durante un largo rato. Cuando finalmente se enderezó y miró a Claire, su expresión era indescifrable. Bajó la mirada hacia el abrigo que cubría los hombros de Sofía. Luego volvió a mirar a Claire, con su bata y su gorro, las manos envueltas alrededor de una taza de café, claramente no lo suficientemente caliente. «Ese es tu abrigo», dijo. No era una pregunta. «Tenía mucho frío», dijo Claire simplemente. Dominic Reyes miró a Claire Hartwell durante un momento que duró un poco más de lo que era cómodo. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una cartera. De cuero, discreta, gruesa. «Dime tu precio», dijo. Claire parpadeó. «Lo siento, por el abrigo, por tu tiempo. Dime una cifra». Algo se tensó en la espalda de Claire. «No la ayudé por dinero», dijo, manteniendo la voz firme. «La ayudé porque era una niña sentada sola con una temperatura de 9 grados Celsius. No quiero nada». Otra pausa. Dominic guardó la cartera lentamente. «Tu nombre», dijo. «Claire Hartwell». «Claire Hartwell». Lo dijo como si lo estuviera escribiendo en algún lugar dentro de su cabeza. «Voy a recordar eso». Levantó a Sofía de la cabina, la abrazó contra su costado y colocó suavemente el abrigo de Claire sobre la mesa. «Llegue bien a casa, señorita Hartwell», dijo, y luego se marchó. Claire se quedó sola en la cabina de vinilo, con el abrigo doblado sobre la mesa junto a su taza de café, y se dijo a sí misma que eso era el final. Se equivocaba. A la mañana siguiente, Claire buscó a Dominic Reyes. No estaba segura de por qué. Curiosidad, se dijo a sí misma. O tal vez fuera la forma en que la había mirado. No con amenaza, ni con encanto, sino con esa quietud cautelosa y mesurada. Lo que encontró la hizo dejar el café muy lentamente. Dominic Alejandro Reyes, 41 años, director ejecutivo de Reyes Capital, una empresa de capital privado y holding inmobiliario con sede en el distrito de Fulton Market. Sobre el papel, un hombre de negocios legítimo, un filántropo. Donó el ala de un hospital infantil en Pilsen. Formaba parte del consejo de administración de 3 organizaciones sin ánimo de lucro. Tenía un perfil en Chicago Business Monthly desde 2017. Una fotografía suya con un traje gris en una gala benéfica, con el mismo aspecto controlado y elegante que tenía en la cafetería de Rose.
Pero había otros artículos más ocultos. Un artículo de 2015 en el Tribune que utilizaba el lenguaje cuidadoso y jurídico de los periodistas que tenían editores y no querían ser demandados. Reyes Capital alegaba vínculos con familias del crimen organizado en Chicago y Miami. Una investigación federal de 2016 que se cerró sin presentar cargos. Referencias a su difunto padre, Eduardo Reyes, que había dirigido lo que las fuerzas del orden llamaban el Sindicato Reyes desde el sur de Chicago durante 3 décadas antes de morir de un ataque al corazón en 2013. El hijo hereda los negocios legítimos del padre, según se daba a entender. El hijo puede haber heredado o no el otro tipo de negocios. Claire cerró su ordenador portátil. Trabajó en su turno. No pensó en Dominic Reyes. Lo consiguió durante casi una semana. Entonces llegaron las flores al hospital. No era un ramo, sino un arreglo floral, de los que necesitan un soporte estructural, con pianias blancas y rosas de jardín, y algo verde pálido y plumoso que Claire no supo identificar, en un jarrón que probablemente costaba $200. La tarjeta solo decía, «Gracias por tu amabilidad». La doctora Nora Whitfield, la mejor amiga de Claire y compañera de trabajo, se quedó en la puerta de la sala de descanso, mirando el arreglo con los brazos cruzados y los ojos muy abiertos. «Vale», dijo Nora. «¿A quién has salvado?» «A una niña que tenía frío», respondió Claire. La doctora Nora leyó la tarjeta, solo las iniciales del hombre. O es un multimillonario o un señor del crimen. Posiblemente ambas cosas, dijo Claire, y enseguida se arrepintió de haberlo dicho. Nora la miró con dureza. «Claire Elizabeth Hartwell, ¿qué has hecho?» «Nada. Le di mi abrigo a una niña. No significa nada». Pero 3 días después de las flores, llegó un paquete a su apartamento. Esto era más inquietante porque ella no le había dicho a nadie dónde vivía, y las flores habían ido al hospital. El paquete contenía un abrigo, un reemplazo del que le había prestado a Sofía. Ella lo entendió de inmediato, pero no era un reemplazo en especie. Era un abrigo de invierno para mujer de Max Mara, de color camel, probablemente 4 años de su presupuesto para ropa, con una nota manuscrita metida en el bolsillo interior con una letra firme y ordenada. «Dejaste el tuyo sobre la mesa. Esto es una deuda, no un regalo. Yo no tengo deudas». Claire estaba de pie en su cocina, en pijama, sosteniendo el abrigo, y se sentía a la vez conmovida, alarmada y furiosa. Estaba conmovida porque, a pesar de su prepotencia, el gesto era genuinamente considerado. Estaba alarmada porque Dominic Reyes había encontrado la dirección de su casa sin ninguna dificultad aparente, lo que le decía algo sobre sus recursos o sobre la profundidad de su interés. Y estaba furiosa porque no quería ser el tipo de mujer cuyo pequeño acto de decencia humana se convirtiera en una transacción, en una liquidación de deudas, en un intercambio de favores en la economía de un hombre que, al parecer, operaba en un mundo en el que todo era un intercambio de favores. Guardó el abrigo en su armario, no lo devolvió, y luego volvió a intentar no pensar en Dominic Reyes. Pasaron 3 semanas. Febrero llegó gris e implacable, y la vida de Claire volvió a su forma habitual. Turnos dobles, cenas con Nora, llamadas dominicales a su madre en Milwaukee, carreras de fin de semana a orillas del lago cuando la temperatura superaba los 20 grados. Llevaba el abrigo de Max Mara en esas carreras. A veces era más cálido que cualquier otra prenda que tuviera. Odiaba lo mucho que le gustaba. El segundo encuentro tuvo lugar en una gala benéfica para la investigación del cáncer infantil en el Four Seasons, el tipo de evento al que Claire nunca asistía, excepto que la administración de su hospital, por primera vez en la memoria institucional, había decidido dar a cada uno de sus enfermeros superiores una entrada como parte de una iniciativa para empleados valiosos, que la mayoría de los enfermeros sospechaban que estaba relacionada con las negociaciones del contrato sindical. Claire fue porque Nora la retó a hacerlo. Llevaba un vestido verde oscuro que había comprado hacía 3 años para la boda de su compañera de cuarto en la universidad, Rachel Dunning, y que todavía consideraba la mejor prenda que tenía. Se puso unos tacones. Desde el momento en que entró en el salón de baile, se sintió claramente fuera de lugar. Estaba de pie cerca de la barra de cócteles, bebiendo un vaso de agua con gas y calculando cuánto tiempo tenía que quedarse antes de que fuera socialmente aceptable marcharse. Entonces oyó, «¿Llevas puesto el abrigo?» Se giró.
Dominic Rea estaba a 2 metros de distancia, con un traje gris oscuro, un vaso de whisky en la mano y mirándola con una expresión que casi, pero no del todo, parecía divertida. ¿Cómo lo has sabido?, comenzó ella. Te vi entrar, dijo él. Lo del abrigo fue una suposición. El abrigo es cálido, dijo Claire, levantando ligeramente la barbilla. Decidí que era más práctico quedármelo que devolverlo. Dejé mi información de contacto en la puerta con una nota en la que decía que le enviaría el valor por correo en cuotas. Era cierto, había pasado 45 minutos redactando esa nota. Recibí la nota, dijo él. No quería cuotas. Soy consciente de lo que querías. Lo rechazo. La estudió. ¿Estás enfadada? No estoy enfadada, estoy... Buscó la palabra. Tengo principios en cuanto al reembolso del abrigo. En cuanto a la forma en que encontró mi dirección, dijo, manteniendo la voz tranquila y serena. Eso fue invasivo, señor Reyes. Ayudé a su hija. Eso no le da derecho a rastrear dónde vivo. La casi diversión desapareció de su rostro. Lo que la sustituyó era más difícil de interpretar. No era hostilidad, sino algo más complejo, una consideración genuina. Quizás, dijo él, fue una extralimitación. Le pido disculpas. Claire no se lo esperaba. Esperaba evasivas o actitudes defensivas o la encantadora falta de disculpa típica de los hombres poderosos, que técnicamente piden perdón sin sentirlo en absoluto. La franqueza de sus palabras la pilló desprevenida. De acuerdo, dijo ella. Sofía pregunta por ti, dijo él. Las palabras le llegaron con más suavidad de lo que Claire esperaba. Sí, lo hace. Me ha preguntado 2 veces cómo te llamabas. Quiere darte las gracias en persona. Una pausa. ¿Te ha hecho algo? Lo he estado llevando conmigo como un idiota durante 2 semanas. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un trozo de papel doblado, del tipo de cartulina gruesa que se usa en los proyectos de arte de la escuela primaria. Claire lo desdobló. Era un dibujo hecho con lápices de colores. Una mujer con el pelo rojo anaranjado, del mismo color que el de Claire, se dio cuenta con una punzada, vestida con un gran abrigo azul y de pie junto a una figura más pequeña con el pelo oscuro, debajo de la cual había una nota escrita con letra grande y cuidadosa para la amable señora que había sido tan cariñosa con Sofía. Claire miró el dibujo durante un largo rato. Luego levantó la vista hacia Dominic Reyes. Lo ha dibujado ella misma. Se toma muy en serio el arte, dijo él. Su profesora dice que tiene verdadero talento. Algo cambió en su rostro cuando habló de su hija. No se volvió más suave, pero sí menos defensivo. Su madre era artista. Era tiempo pasado. Claire no preguntó, pero guardó el dibujo con cuidado en su bolso. Hablaron durante 2 horas. Claire no sabría explicar muy bien cómo sucedió. Tenía intención de marcharse al cabo de 45 minutos. Había planeado dar una excusa educada y retirarse, pero de alguna manera Dominic los llevó a una mesita cerca del borde de la sala. Le trajo una bebida de verdad y le preguntó por su trabajo con un interés sincero y genuino, completamente diferente al interés fingido que mostraban la mayoría de los hombres cuando en realidad solo esperaban su turno para hablar. Le preguntó por los retos que planteaba la ratio de personal de enfermería. Le preguntó cómo era realmente la situación sobre el terreno cuando un hospital tenía falta de personal. Escuchó sus respuestas. Ella le preguntó por Sofía, por su piano, su profesora de arte, la escuela a la que asistía en North Shore. Él respondió sin la evasividad que ella esperaba. Según dedujo, estaba criando a Sofía prácticamente solo, con la ayuda de una ama de llaves llamada Gloria y una elaborada red de seguridad y personal que, al parecer, a Sofía le impresionaba menos que a su padre. Me dijo que la seguridad era vergonzosa, dijo Dominic con sequedad. Tiene 7 años. ¿8? Corrigió Claire, y luego se dio cuenta de su error. Quiero decir, parecía tener 8 cuando la encontré. 8 en enero. Él volvió a mirarla con esa misma quietud. ¿Te acordabas? Claire no respondió. Se marchó a las 11. Él mismo la acompañó a la parada de taxis, lo que ella pensó que sería un gesto de poder, pero que en realidad solo le pareció una cuestión de educación. Claire, dijo él cuando ella se subió al taxi. Ella se volvió. ¿Quieres cenar conmigo? La respuesta sensata, la respuesta segura era no. Sí, dijo ella. La cena tuvo lugar un jueves en un pequeño restaurante italiano de River North llamado Portoinos, con capacidad para unas 30 personas y sin presencia alguna en Internet. El propietario,
Un hombre bajito de unos 60 años llamado Cheshire recibió a Dominic con la calidez y la deferencia de alguien que lo conocía desde hacía décadas. La mesa que les asignaron estaba en la parte trasera, privada, con vistas a la cocina. Claire había investigado más en los días transcurridos entre la gala y la cena. Había leído todo lo que había podido encontrar sobre Dominic Reyes, que era más y menos de lo que quería saber. Más. La investigación federal de 2016 había incluido acusaciones de blanqueo de dinero a través de 3 de sus filiales inmobiliarias. Una acusación sellada que se desveló discretamente y luego se volvió a sellar. Un testigo que se retractó. Un fiscal federal llamado Daniel Stowe, que había declarado públicamente que la investigación seguía en curso, lo que no significaba nada y todo menos que no había casi nada sobre su vida personal. Su esposa, Camille Laurent Reyes, había fallecido en 2015. No había ninguna causa de muerte en ningún registro público que Claire pudiera encontrar. Solo la esquela, que mencionaba que tenía 34 años, que le sobrevivían su marido y su hija pequeña, y que había estudiado Bellas Artes en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. No se mencionaba cómo había fallecido. Claire se sentó frente a Dominic Reyes en Portoenos y pensó en todo lo que había leído y en el dibujo que llevaba en el bolso, hecho por una niña de 8 años que la llamaba la señora amable y cariñosa, y decidió que le haría una pregunta directa y vería cómo reaccionaba. ¿A qué te dedicas realmente? Lo dijo entre el plato de pan y la pasta. Él no se inmutó. Gestiono una cartera de propiedades inmobiliarias y participaciones en capital privado. Eso es lo que pone en tu perfil de LinkedIn, dijo ella. Lo he leído. ¿Qué necesito saber realmente sobre lo que haces si voy a sentarme aquí? La pausa fue más breve de lo que ella esperaba. Heredé un negocio familiar, dijo él. Ahora me encargo de la parte legal. Las otras partes, giró lentamente su copa de vino sobre la mesa, las he ido dejando de lado durante años. Lleva más tiempo de lo que la gente cree. Desentrañar algo que se ha construido a lo largo de décadas. Dejándolas de lado, repitió ella. No te pido que me creas, dijo él. Estoy respondiendo a la pregunta que me has hecho. ¿Por qué me lo cuentas? Porque al final te enterarías. Lo dijo con sencillez. No eres ingenua y no eres de las que apartan la mirada de las cosas que les incomodan. Lo sé desde la cena. Una pausa y porque prefiero perder esto pronto que tarde. La honestidad, el pragmatismo casi brutal era más convincente que cualquier tranquilizadora palabras. ¿Qué le pasó a tu mujer?, preguntó Claire, porque había decidido preguntarlo todo. El cambio en su rostro fue sutil y total. No era exactamente dolor, sino más bien la particular inexpresividad de alguien que ha decidido no mostrar dolor porque hacerlo le costaría demasiado. La mataron, dijo. En 2015, estaba relacionado con el negocio de mi familia. Un hombre que quería tener influencia sobre mi padre, que ya estaba muriendo por entonces, decidió que la mejor influencia era que él dejara de vivir. Sofía tenía 9 meses. El silencio que siguió fue denso y real. Lo siento, dijo Claire. Yo también, dijo él, y cogió su copa de vino. A partir de entonces, todos los días hablaban de otras cosas, cosas más fáciles. La infancia de ella en Milwaukee, la de él en Pilsen, el choque cultural particular de ser un chico del sur que había visto a su padre construir un imperio y había pasado sus 20 años tratando de averiguar qué le había convertido en lo que era. Había obtenido un MBA de Northwestern a los 27 años. Intentó en varias ocasiones limpiar su imagen por completo, romper todos los lazos con el sindicato que su padre había construido y dirigir una operación puramente legítima. Y ella le preguntó, «¿Y es más complicado que eso?», dijo él. «Gente que ha trabajado para tu familia durante 30 años. Lealtades que van en ambos sentidos. Acuerdos que tú no hiciste, pero que heredaste con todo lo demás». Él negó ligeramente con la cabeza. «No estoy pidiendo absolución, solo te estoy diciendo la verdad». Claire condujo a casa en un taxi con la frente apoyada en la fría ventanilla y la mente elaborando argumentos que no quería escuchar. Llamó a Nora cuando llegó a casa. «Fue sincero conmigo», dijo, sin saludar. «Eso es peor», respondió Nora inmediatamente. «Es fácil dejar a los mentirosos encantadores. Los hombres sinceros y complicados son el verdadero problema. No voy a dejar nada, solo he cenado con él una vez. Claire, escúchame, te quiero. Soy tu persona, pero no hay ninguna versión de esta historia
en la que una enfermera de Milwaukee acabe con un jefe de la mafia de Chicago. Y que salga bien. Dice que va a retirarse. Siempre dicen que se van a retirar. Claire apretó la frente con más fuerza contra la ventana. Tiene una niña pequeña que dibuja para desconocidos, dijo. Nora se quedó callada durante un largo rato. Odio esto por ti, dijo finalmente. Lo odio porque ya puedo ver cómo va a acabar. 4 meses. Ese fue el tiempo que tardaron los mundos de Claire y Dominic en empezar a entremezclarse de formas que ella no había previsto. Se habían acomodado en algo inclasificable, ni casual ni oficial, pero constante. Él la llamaba por las tardes, cuando Sofía estaba en la cama. A veces se reunía con ellos los sábados por la mañana. La pequeña mano de Sofía en la suya en el zoológico de Lincoln Park, Dominic caminando a su lado con las manos en los bolsillos del abrigo y la particular tranquilidad vigilante de un hombre que siempre estaba atento a todas las salidas. Sofía había aceptado la presencia de Claire con el pragmatismo sencillo de una niña de 8 años. Claire era simpática. Claire sabía los nombres de todos los animales. Claire traía buenos aperitivos. Eso era suficiente. Roberto Serrano, el conductor que no había recogido a Sofía aquella gélida noche de noviembre, se convirtió en un rostro familiar. No era lo que Claire esperaba. Un hombre de unos 45 años, con cara redonda, aspecto desaliñado y ojos amables, que estaba visiblemente avergonzado por los acontecimientos de aquella noche y que, según le contó Sofía en privado, había tenido graves problemas por ello. Claire sospechaba que eso era quedarse corto. Y luego, en marzo, el detective Ray Coulter fue a verla al hospital. Era un detective de la policía de Chicago, asignado a la división de crimen organizado. Un hombre alto con una barba recortada que se estaba volviendo gris en los bordes y los ojos de alguien que llevaba tanto tiempo en el trabajo que había dejado de esperar buenos resultados. Le pidió hablar con ella en privado y se sentaron en una pequeña sala de conferencias junto al pasillo principal. Señorita Hartwell, dijo, deslizando una fotografía por la mesa. ¿Conoce a este hombre? Era una foto de vigilancia de Dominic en lo que parecía ser un aparcamiento. Estaba hablando con 2 hombres que Claire no reconoció. Lo conozco, dijo con cautela. Que también. Hemos cenado juntos, dijo con voz neutra. Tenemos una conexión mutua a través de su hija. El detective Coulter la miró durante un largo momento. Señorita Hartwell, voy a ser sincero con usted. Tenemos motivos para creer que Dominic Reyes está involucrado en una investigación federal en curso. No estamos aquí para amenazarla ni para que cambie de bando, pero le pediría que pensara detenidamente en las personas con las que se relaciona y lo que eso podría significar para usted profesionalmente y en otros aspectos. ¿Es eso una advertencia? Es una sugerencia, dijo, amistosa. Después de que se marchara, Claire se quedó sola en la sala de conferencias durante mucho tiempo. Esa noche llamó a Dominic. Hoy ha venido a verme un detective, le dijo. Ray Coulter, de la Unidad de Crimen Organizado. La pausa al otro lado de la línea duró exactamente 4 segundos, contó ella. Sé quién es, dijo Dominic. Me ha enseñado una fotografía tuya. Cla. Su voz era diferente, más grave, más cautelosa. ¿Estás en algún lugar privado? En mi apartamento. Voy para allá. No hace falta. Voy para allá, repitió. Y la tranquila firmeza de sus palabras no era una amenaza. Era otra cosa, algo que, a pesar de todo, se percibía como protección. Llegó a su puerta en menos de 1 hora. Se sentó a la mesa de la cocina y le contó más de lo que probablemente debería haberle contado, más de lo que ella sospechaba que le había contado a nadie fuera de su propia organización. La investigación federal se centraba en una operación de blanqueo de dinero que, según él, había heredado de los hombres que se habían encargado de la parte financiera del sindicato de su padre. Hombres a los que él mismo estaba tratando de documentar y desenmascarar en un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos. Estaba cooperando discretamente de una manera que lo ponía en grave peligro personal. «Eres un informante», dijo Claire lentamente. «Les estoy ayudando a construir un caso», dijo él, «contra personas que eran socios de mi padre, personas que han estado robando a negocios legítimos y utilizándolos como tapaderas sin mi conocimiento ni consentimiento, y a las que ahora quiero que se procese». La miró fijamente. «Por eso mataron a Camila. Pensaban que tenía documentación. La tenía. Ahora la tengo yo.
Claire asimiló la información. «Si te pasa algo», comenzó ella. «No me pasará nada», dijo él. «Eso es una locura». «Lo sé». Una pausa. Pero Sofía se detuvo. La coraza volvió. «No me pasará nada», repitió. Claire lo miró al otro lado de la mesa de la cocina. Este hombre cauteloso, peligroso y complicado, que había llevado un dibujo a lápiz en el bolsillo de su chaqueta durante 2 semanas y que, aparentemente, en algún sentido ambiguo que ella aún no lograba comprender del todo, estaba tratando de hacer lo correcto. «Está bien», dijo ella finalmente, «pero no puedes seguir ocultándome cosas. Si vamos a estar juntos», gesticuló vagamente, «sea lo que sea, no volverás a decidir lo que necesito saber». «Es peligroso aceptar eso», dijo él. «Entonces puedes irte», dijo ella simplemente. Él se quedó. La llamada llegó un jueves por la noche a finales de abril. Claire estaba en casa. Se suponía que Dominic estaba en una reunión en el centro. Ella se había acostumbrado a no preguntar de qué tipo. Su teléfono sonó a las 11:15 y el número era el de Roberto. «Señorita Hartwell». La voz de Roberto estaba muy controlada, como la de alguien que reprime algo urgente. «Ha habido un incidente. El señor me ha pedido que la llame. Él está bien, pero ha habido un incidente». «¿Dónde está?» «En el Northwestern Memorial, habitación 412. En 3 minutos estaba en un taxi. Le habían disparado una vez en el hombro izquierdo. Una herida limpia de entrada y salida que no había afectado a ningún órgano vital, por lo que el cirujano que lo atendía, un colega de Claire llamado Dr. Anton Welch, describió como una suerte irracional. Cuando ella llegó, él estaba sentado en la cama del hospital, pálido y vestido con una bata de papel, con el hombro fuertemente vendado, la mano derecha apoyada en el regazo y una cuidadosa expresión de vacío en el rostro que ella había aprendido a interpretar como un gran esfuerzo por no mostrar el dolor. Sofía no estaba allí. Sofía había sido llevada a un lugar seguro, una expresión a la que Claire tuvo que esforzarse por no reaccionar, por 2 de las personas de mayor confianza de Dominic. Claire se quedó un momento en la puerta de la habitación 412, luego entró, acercó una silla a la cama, se sentó y le tomó la mano derecha con las 2 manos. «No», dijo él, «no, lo que sea que vayas a decir». «Iba a decir que tienes mal color y que necesitas líquidos», dijo ella. «Soy enfermera. Es algo profesional». Algo cambió en su expresión. Cerró la mano alrededor de la de ella. «Eran 3», dijo, «fuera del aparcamiento de Monroe. 2 hombres que reconocí de la organización de mi padre, del grupo contra el que he estado cooperando. Alguien se lo dijo. Alguien de la Fiscalía Federal o alguien cercano a mí. Lo dijo con calma, pero ella sintió el peso de sus palabras. Muy pocas personas conocen los detalles de lo que he estado haciendo. ¿Roberto? No, absoluta certeza. Roberto ha estado conmigo desde que tenía 23 años. Él fue quien me sacó de esa situación. Ella se quedó en el hospital hasta las 4 de la mañana. Le sostuvo la mano durante casi todo ese tiempo, lo que se dijo a sí misma que era profesional. Era enfermera. La gente necesitaba que la sostuvieran cuando estaba herida. Eso era simplemente un hecho fisiológico. A las 2:30, cuando estaba medio dormido por los analgésicos, dijo sin abrir los ojos. «No creía que fuera a venir nadie». «Tú me llamaste», dijo ella. «Roberto te llamó porque tú se lo pediste», dijo ella. «Tú me llamaste». Él no respondió, pero apretó su mano con fuerza. La investigación federal se aceleró tras el tiroteo. Una fiscal federal llamada Pamela Greer se hizo cargo de la gestión directa del caso y, al parecer, decidió que la situación se había vuelto demasiado volátil para continuar con la estrategia de avance lento. En las 2 semanas siguientes, se produjeron 6 detenciones entre los restos del sindicato de Reyes. Se trataba de hombres que habían estado operando bajo la cobertura de las filiales de la sociedad de cartera Reyes Capitals, blanqueando dinero a través de transacciones inmobiliarias y contratos de construcción. El Chicago Tribune lo publicó en primera plana. El artículo se refería a Dominic como un destacado hombre de negocios de Chicago y un testigo cooperador. Era lo más acertado que el Tribune había publicado nunca sobre él, pensó Claire. El detective Ray Coulter llamó a Claire 2 días después de las detenciones. «Señorita Hartwell», le dijo, «le debo una disculpa por lo que insinué en esa reunión. Usted insinuó que debía mantenerme alejado de un hombre al que estaba utilizando para construir su caso».
dijo ella, lo cual supongo que era complicado. Algo así, dijo él. Por si sirve de algo, lo que hizo requirió un tipo de valentía especial. Le llevó unos 5 años llegar a un punto en el que confiaba en nosotros lo suficiente como para hacerlo. Y las personas a las que nos ayudó a detener eran responsables de cosas que no voy a describirle por teléfono. Una pausa. De todos modos, pensé que debía saberlo. Después de colgar, Claire se sentó a la mesa de la cocina y pensó en una niña con un cardigan fino en las escaleras de una iglesia con una temperatura de 9 grados Celsius. Pensó en el hilo invisible que la había hecho detenerse. Pensó en lo que significa estar caliente, realmente caliente, no solo en el cuerpo, sino de una manera que llega a otras personas, que te cuesta algo, que cambia las cosas. Pensó en lo coincidente que era, excepto que no lo era del todo, ¿verdad? Llamó a Dominic. Dime una cosa, le dijo. Sofía, aquella noche en St. Anonis, Roberto debía recogerla. Sí, pero no lo hizo. Lo retuvieron. Dominic dijo que había una situación que requería su atención. Llegó 20 minutos tarde. Nunca se lo he perdonado. ¿Había llegado tarde alguna vez antes? ¿Una pausa? No. ¿Ha vuelto a llegar tarde desde entonces? No. Dominic, dijo ella, la noche que encontré a tu hija, ¿fue solo un accidente? El silencio en la línea fue muy largo. Sofía nunca estuvo en peligro real, dijo finalmente. Estaba a 6 metros de la puerta de la iglesia. El padre Dennis la conoce. Habría entrado en cuanto se hubiera sentido realmente incómoda. Yo nunca lo habría hecho. Pero alguien la estaba vigilando, dijo Claire. Alguien de tu equipo la estaba vigilando. Otra pausa. Había un hombre al otro lado de la calle y te hablaron de mí. Me dieron una descripción y luego me investigaste, una comprobación básica de antecedentes antes de venir al restaurante. Sí, Claire respiró hondo. Así que cuando entraste en el restaurante de Rose, sabías que era enfermera en el hospital del condado de Cook, sin antecedentes penales y sin vínculos con ninguno de los tuyos. Sabías que era de fiar. Sí. ¿Por qué? Preguntó ella. La palabra salió más baja de lo que pretendía. La pausa más larga hasta entonces. Porque Sofía había estado preguntando por tener un perro, dijo Dominic, y Claire se rió. Un sonido breve e involuntario. De todas las cosas que esperaba que dijera, no por eso, porque él se detuvo y volvió a empezar. No he confiado en mucha gente en mi vida. No tengo... Hay muy pocas personas en las que puedo confiar para que cuiden de Sofía. No románticamente, no es eso. Solo alguien externo, alguien normal, alguien que... Dejó la frase en el aire. Alguien cálido, dijo Claire en voz baja. Sí, dijo él, y luego se convirtió en otra cosa. Sí, una pausa. No esperaba eso. Esa no era la intención. Lo sé, dijo ella. Le creía, sobre todo porque lo que había aprendido durante estos meses era que Dominic Reyes era muchas cosas. Cauteloso, prudente, con más peso del que nadie debería llevar. Pero no era el tipo de hombre que fingía emociones. Cuando sentía algo, le costaba. Cuando lo mostraba, le costaba más. No estoy enfadada, dijo ella. Necesito que sepas que no estoy enfadada, pero también necesito que sepas que no puedes controlarme. Nunca más. Lo sé, dijo él. ¿De verdad? Ahora lo sé, dijo él, y luego en voz más baja. Lo siento, Claire. El verano que siguió fue el más extraño y luminoso de la vida de Claire Hartwell. Tenía 32 años. Había pasado la mayor parte de su vida adulta siendo práctica, cuidadosa, buena. Había elegido la enfermería porque quería ser importante para la gente. Había salido con hombres que eran seguros y sencillos, y que, al final, la habían dejado educadamente porque ella estaba demasiado ocupada, o era demasiado independiente, o demasiado algo que ellos no sabían definir. Había vivido en una serie de apartamentos pequeños y limpios, cenaba de pie en la encimera de la cocina, y se decía a sí misma que eso estaba bien, que era suficiente, pero no lo era. Se dio cuenta de que ya era suficiente. La escuela de Sofía terminó en junio y ella pasó el verano entre las casas de su padre en Chicago y una casa junto al lago en el condado de Doe, Wisconsin, que había pertenecido a la familia Reyes durante 40 años. Claire la visitó 2 veces, la segunda durante una semana entera, a petición expresa y urgente de Sofía. Dormía en una habitación de invitados con vistas al agua y se despertaba con Sofía apareciendo en su puerta a las 7 de la mañana con la intención decidida de alguien
que tenía una agenda llena de actividades planeadas y no iba a retrasarse. Pintaban acuarelas en el muelle. Sofía era, como había dicho su profesora, genuinamente talentosa. Tenía el ojo de Camille, dijo Dominic, observándolas desde los escalones del porche con su café. Y Claire pudo percibir en su tono de voz que era a la vez un dolor y un regalo. Una tarde, cuando Sofía estaba en la cama y ellos estaban sentados en el muelle con los últimos rayos del atardecer, tiñendo el lago de naranja, Dominic le contó a Claire lo de Camille. Se lo contó de verdad, no la versión cuidadosamente editada del restaurante. Le contó cómo se habían conocido en la inauguración de una galería cuando él tenía 29 años y Camille 26. Cómo ella había sido la primera persona que le había hecho sentirse él mismo fuera del mundo en el que había crecido. Cómo ella sabía cómo era su familia y aún así lo había amado con ese amor especial y sincero que no exige que la otra persona sea diferente. Cómo la habían matado unos hombres que querían enviar un mensaje a su padre y que se la habían llevado de un aparcamiento un martes por la tarde de febrero. Cómo habían subestimado lo que haría el hijo de Eduardo Reyes cuando finalmente se hartara. ¿Cuándo decidiste cooperar con el gobierno?, preguntó Claire. Al día siguiente de su funeral, respondió él. Aún no estaba preparado. Estaba demasiado enfadado, y la gente enfadada comete errores. Pero lo decidí, dijo mirando el agua. Me llevó 5 años reunir lo suficiente para saber en quiénes podía confiar para hacerlo sin que Sofía se viera afectada. Se detuvo sin crear más de lo que ya había sucedido. La protegiste, dijo Claire. Lo intenté. Se quedó callado un momento. No es nada lo que hiciste esa noche. Sé que lo planeé. Sé que no es... Sacudió la cabeza. Pero aún así lo detuviste. No tenías por qué detenerlo. Mucha gente no lo habría hecho. Y yo tenía a un hombre al otro lado de la calle y la puerta de una iglesia a 6 metros. Pero lo detuviste. La miró. Eso importa. A mí también me importa. Ella dijo esa noche. Pensó en el hilo invisible. Algo me hizo detenerme. ¿Qué? Lo pensó durante un momento. Parecía fría, dijo finalmente. Y la gente fría necesita a alguien que la detenga. Él se volvió hacia ella en el muelle y la luz del lago iluminó su rostro y Claire pensó, esta no es la vida que había planeado. Esta no es la vida cuidadosa y práctica que construí para mí misma. Esto es algo completamente diferente. Más grande, más extraño, más aterrador y más real. La besó por primera vez en ese muelle, con el agua oscura debajo de ellos y el enorme cielo de Wisconsin sobre sus cabezas. Y Sofía dormida en la casa del lago detrás de ellos, y los insectos del verano haciendo su enorme ruido. Y Claire pensó, ahí está lo que he estado viviendo desde hace 8 meses. Las detenciones del caso federal se prolongaron durante todo el otoño. 3 hombres fueron condenados en el juicio. Otros 2 se declararon culpables a cambio de una reducción de la pena. La Fiscalía General de los Estados Unidos emitió un comunicado elogiando la cooperación de una persona anónima cuya ayuda había sido esencial para la acusación. El Tribune publicó un artículo de seguimiento, y esta vez el nombre de Dominic solo apareció como director ejecutivo respondiendo a preguntas sobre el impacto en sus negocios legítimos, que según todos los indicios eran totalmente limpios. El detective Ray Coulter se jubiló del Departamento de Policía de Chicago en octubre. Le envió a Dominic una botella de whisky muy bueno. Dominic le devolvió una aún mejor, porque era incapaz por naturaleza de no tener la última palabra en un gesto, y Claire se burló de él por ello durante 3 días. Nora Whitfield, que llevaba diciendo, te lo dije, durante aproximadamente 9 meses, conoció a Dominic por primera vez en la cena de cumpleaños de Claire en noviembre, y pasó los primeros 20 minutos de la velada evaluándolo visiblemente. Luego le dijo muy directamente, si le haces daño, seré creativa al respecto. Dominic la miró a los ojos sin pestañear. «Entendido», dijo. Nora miró a Claire después y se encogió de hombros. «De acuerdo», dijo. «Él servirá». Sofía, por su parte, tenía opiniones. Las expresó un domingo de octubre mientras ella y Claire hacían galletas en la cocina de la casa de Lakeview, un proyecto doméstico elaborado que había sido idea de Sofía y que implicaba una cantidad de harina que Claire estaba bastante segura de que era estructural, y dijo sin levantar la vista de la masa, «¿Te vas a quedar?». La mano de Claire se detuvo sobre el rodillo. «¿Qué quieres decir, cariño?». «Quiero decir, ¿te vas a quedar?».
Sofía levantó la vista con esos ojos oscuros, salpicados de ámbar, que eran tan parecidos a los de su padre y también totalmente suyos. Mucha gente se va por culpa de mi padre, por lo que es o era nuestra familia. Volvió a centrarse en la masa. Solo quiero saberlo para poder planificarlo. El cálculo práctico de una niña de 8 años le rompió un poco el corazón a Claire, de la forma más amable posible. No soy una palanca, dijo Claire. ¿Cómo lo sabes? Porque paré en una fría noche de noviembre, cuando habría sido más fácil no hacerlo, dijo ella. He seguido parándome desde entonces. Puso su mano sobre la de Sofía en la masa. No voy a ir a ninguna parte. Sofía se quedó callada un momento y luego asintió con la seriedad de alguien que archiva una información importante. De acuerdo, dijo. Puedes comerte la primera galleta cuando estén listas. Gracias, dijo Claire. Es muy generoso por tu parte. La más grande, aclaró Sofía, porque fuiste amable cuando tenía frío. Claire se rió, una risa sincera, de esas que nacen en el pecho, y la cocina olía a mantequilla y azúcar, y a la calidez particular de una vida que se había reconstruido en torno a un simple acto de decencia humana. Dominic apareció en la puerta de la cocina en ese momento, aparentemente tras haber oído la risa desde el pasillo, y se quedó mirando a los dos en la encimera cubierta de flores con una expresión que Claire tardaría mucho tiempo en describir adecuadamente. Alivio, tal vez, o algo más grande que el alivio. La mirada de un hombre que había pasado años cargando con el dolor y la cautela y el aislamiento particular de ser alguien a quien nadie podía alcanzar por completo y que se había encontrado a sí mismo a través de la más improbable de las cadenas de acontecimientos. Un conductor rezagado, una noche helada, una mujer que se detuvo dentro de algo que él no se había permitido creer que todavía estaba a su alcance. Amor, probablemente solo eso. 2 años más tarde, el abrigo Camel de Max Mara que Claire se había dicho a sí misma que conservaría solo porque era práctico, colgaba de un gancho junto a la puerta principal de una casa en Lincoln Square, que no era ni el apartamento de Claire ni la casa de Dominic en Lakeview, sino algo que habían elegido juntos, que era lo importante. Sofía tenía ahora 10 años y estaba en plena fase de fotografía, que había sustituido a la fase de acuarela, pero que, según informaba con satisfacción su profesora de arte, no había sustituido al talento subyacente. Recientemente había tomado una serie de retratos de Claire en primer plano, técnicamente mejores de lo que cabría esperar de una niña de 10 años, que estaban impresos y colgados en el pasillo de arriba. Es un poco extraño, dijo Claire, mirándolos, vivir en un pasillo lleno de fotos mías. Es arte, dijo Sofía, con la serenidad de alguien a quien le han dicho que tiene verdadero talento y ha decidido asumir plenamente esta identidad. Deberías sentirte honrada. Lo estoy, dijo Claire, muy honrada. La investigación se cerró. Los hombres que habían matado a Camille estaban en una prisión federal. Dominic seguía cargando con cosas, siempre lo haría. Algunas cargas no se pueden levantar, solo se vuelven más manejables, pero ahora las llevaba de otra manera. Dormía mejor, reía más. Estaba en el vocabulario privado que Claire había desarrollado para las cosas que no decía en voz alta, aprendiendo a volver a estar dentro de su vida en lugar de gestionarla desde una distancia prudente. Roberto, a quien Claire había perdonado tras un largo periodo de defensa por su parte, por aquella gélida tarde de noviembre en la que todo había comenzado, se convirtió en un elemento fijo de su hogar, como los sirvientes de la familia, que llevan tanto tiempo allí que simplemente se han convertido en parte del mobiliario. Llevaba a Sofía al colegio con la escrupulosa puntualidad de un hombre que había aprendido bien la lección. Una noche de diciembre, con Sofía en la cama y la ciudad en silencio, Dominic puso el abrigo de Max Mara en manos de Claire y le dijo, «Necesito que sepas que me enamoré de ti antes de conocerte». Ella lo miró. «El informe que me dio el hombre de Roberto», dijo antes de llegar al restaurante, «decía que te habías quedado con la niña durante 40 minutos, que habías pagado el chocolate caliente de tu propio bolsillo cuando, por los detalles de tu vida, era evidente que no eras alguien con dinero de sobra, que intentaste mantenerla caliente frotándole las manos». Hizo una pausa y pensé, se detuvo. «¿Qué pensaste?», preguntó ella en voz baja. «Pensé que hay una persona bondadosa en el mundo, una persona genuinamente bondadosa, que no finge, que no es bondadosa por interés, que no es bondadosa por estrategia, sino simplemente bondadosa,
porque una niña tenía frío. Respiró hondo. Hacía mucho tiempo que no veía algo así. No sabía si aún creía que existía. Claire miró el abrigo, al hombre, a la casa que habían construido juntos. Existe, dijo ella. Lo sé, dijo él. Me casé con ello. Afuera Chicago era frío. Adentro las luces eran cálidas. En las escaleras de la iglesia de St. Anoni hay ahora una pequeña placa de bronce colocada allí de forma anónima, aunque si supieras quién la instaló, no te sorprendería. Dice, en honor a la calidez mostrada a un niño aquí, noviembre de 2019. El padre Dennis conoce la historia. La ha guardado como guarda la mayoría de las cosas, con discreción y cuidado. Y cada invierno, cuando la temperatura baja a 9 grados Celsius y el viento del lago sopla desde el agua como unas tijeras, en algún lugar de la ciudad hay una mujer que se detiene, que ve a alguien con frío y se quita el abrigo. Cada vez le cuesta algo, pero siempre merece la pena. Esto no es solo una historia de amor. Es un recordatorio de que los pequeños gestos de calidez humana, como dar tu abrigo a un desconocido, detenerte cuando sería más fácil seguir caminando, elegir la decencia por encima de la precaución, pueden cambiarlo todo. Claire no se detuvo aquella noche de noviembre porque esperara una recompensa. Se detuvo porque un niño tenía frío y ella fue la persona que se dio cuenta. Y gracias a ese único acto instintivo de bondad, dos personas que habían estado viviendo a medias encontraron el camino hacia algo completo. Dominic Ryer pasó años creyendo que su mundo lo había convertido en intocable, inalcanzable. Una mujer con buena circulación y un abrigo de invierno le demostró que estaba equivocado. Si esta historia te ha emocionado, dale al botón me gusta ahora mismo. Ayudará a que más personas encuentren historias como esta. Compártela con alguien que necesite recordar que la bondad todavía cambia las cosas. Y si quieres más historias sobre el amor verdadero, el valor auténtico y los momentos que lo cambian todo, suscríbete y pulsa la campana para no perderte nada, porque esto no ha hecho más que empezar.